A continuación, la fisioterapeuta Sofi Salvador, quien nos va a hablar del protocolo de la terapia de mano después de coberturas cutáneas en dedos. Quiero pedirles un favor a todos los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía de la Mano que en este momento se dirijan al Salón Seymour, que tenemos la asamblea anual de la sociedad. Es importante comenzarla puntuales. Y a continuación de eso, en este mismo salón, para todo el resto de gente, gracias a PharmaBrand hay una conferencia con un box lunch, así que los invitamos para que continúen acá. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las coberturas cutáneas en dedos. El éxito realmente de una cobertura no es que no está en el último punto de la sutura, sino realmente cuando la mano ya empieza a funcionar, cuando el paciente empieza a utilizar la mano y puede regresar a sus actividades de la vida diaria, laborales o deportivas incluso. Entonces hoy vamos a ver el protocolo en los 21 días, que es crucial después de la cirugía. Lo importante aquí es entender la biología de la cobertura, porque de eso va a depender obviamente todo nuestro tratamiento y las diferenciaciones que vamos a hacer en cada una de ellas. Aquí tenemos dos diferencias y debemos estar súper atentos a qué cobertura estamos manejando, porque de eso va a depender si movemos o no. Entonces, en un injerto de piel, básicamente vamos a hacer unas estatuas, porque los primeros 5 días de un injerto básicamente es un parásito, entonces no tiene vida propia. Y si movemos, podemos generar mucho cizallamiento, torsión o tensión que va a hacer que se pierda esta cobertura. Entonces, en este caso vamos a trabajar con inmovilización absoluta hasta que ya el tejido nos permita trabajar. En cambio, un colgajo tiene su pedículo propio, lo que nos permite que tengamos una rama ahí media, una ventaja para movimiento, pero lo que tenemos que evitar aquí es la compresión. Entonces podemos hacer una movilidad protegida, de preferencia una movilidad de las extremidades que no están afectadas o una movilidad que vaya hacia el colgajo. En la fase 0 vamos a empezar con una inmovilización. Es importante mantener una posición de intrínseco plus para después evitar también adherencia, fibrosis o inmovilización de otras articulaciones que no estuvieron comprometidas, pero es importante proteger obviamente. Entonces vamos también a manejarnos mucho con la elevación de la mano para evitar que haya mucho dolor, mucho edema y también tener en cuenta si podemos tocar o no podemos tocar, ¿sí? Evitar inspeccionar todo mucho cuando ya vemos si hay alguna alerta roja, obviamente comunicar al cirujano, revisar, pero si no es necesario, evitar. Dentro de la fase 1, que es la movilización temprana, los injertos podemos ir entre los 7 primeros días, podemos ir al movimiento siempre y cuando sea hacia el colgajo como tal, hacia el injerto, perdón. Movimientos activos, suaves, sin resistencia, pero a partir del 7º día. Y en los colgajos, a partir del día 3 y del día 5, podemos empezar con deslizamientos suaves, movilidad igual hacia sin generar tensión en las suturas,
Es importante mucho el deslizamiento también tendinoso de las otras estructuras y siempre mantener el deslizamiento con la posición del intrínseco cruz. Es súper importante también aquí cuidar que el paciente, por cuidar un dedo, no vaya a generar un hombro congelado, una rigidez articular en otras estructuras que no están comprometidas, siempre y cuando respete el movimiento, obviamente, del colgajo o del injerto. Entonces, para el manejo del colgajo y de los injertos, siempre vamos a tener como un puente, y el reto está en que en 3 semanas de inmovilidad, que ya nos genera obviamente una restricción del movimiento, cuidar mucho estos injertos. Entonces obviamente debemos tener una higiene, una limpieza para que no haya un riesgo de maceración, pero no exagerar también en esta limpieza. Una compensación, como les decía, mover las otras estructuras, no agresivamente, y la vigilancia de los puntos de presión en la inmovilización. Es importante que si tenemos una férula, los velcros no estén generando compresión o no estén generando lesiones en la piel. Luego, también después de esta inmovilización, porque obviamente el dedo estuvo en una flexión, nuestro reto va a ser ganar la extensión, recuperar la extensión, y para esto nos podemos ayudar también de férulas ya sean estáticas o férulas dinámicas. Tenemos la férula de Kappener y la férula tipo banana, que es la de abajo, que es con neopreno, lo que también nos permite trabajar sobre el edema. Entonces la extensión no es inmediata, es activa, pero tiene que ser progresiva, porque si generamos un movimiento forzado, lo que vamos a tener es más edema. Curar la herida siempre, evitar la maceración. En la fase 2 de la remodelación y de la función tenemos que cuidar muchísimo la cicatriz. Podemos realizar masaje profundo, podemos realizar compresión, utilizar la silicona, utilizar el mismo Coban para generar compresión, para ayudar al edema, cuidando obviamente que la compresión no sea excesiva. Podemos ayudarnos también de radiofrecuencia, de algunas técnicas que son para la cicatriz como la silicona, y es muy importante aquí también que podemos utilizar la vibración desde este punto para evitar las adherencias, pero también para empezar a trabajar la sensibilidad. Dentro de la fase 2, también en la remodelación y de la función, es súper importante lubricar porque si el tejido está muy seco, se empieza a partir, digamos, empieza a perder la tensión de la zona. Entonces es súper importante hidratar. Dentro de la hidratación también podemos utilizar algunos productos que están en la línea dermatológica también. Podemos ayudarlos con la radiofrecuencia y el ácido hialurónico para poder estimular esta hidratación en la piel. También están los vendajes de Coban, que nos ayudan a la remodelación del tejido, y la atención que podemos dar también con algunas técnicas de tape. En la fase 2 también hay que trabajar muchísimo la sensibilidad, porque es de lo que más se altera. Dentro de esta podemos utilizar texturas, filamentos, cosas sencillas como tapas de botella, porque no siempre el paciente puede acceder a la terapia todos los días, entonces podemos tener como que cosas más sofisticadas. Pero si nosotros educamos correctamente al paciente para que él tenga su propio kit de tratamiento en casa, eso también nos va a ayudar a nosotros muchísimo para que podamos tener el éxito en la recuperación. Y algo que yo he implementado muchísimo en mi centro es la realidad virtual, porque esto nos ayuda no solamente con el manejo de la sensibilidad, sino también con la kinesiofobia, la movilidad precoz, que nos ayuda muchísimo también a bajar el edema y el dolor crónico. En la fase 2 de la remodelación y la función también podemos trabajar mucho ya cuando ya hemos pasado a otra fase, obviamente la fuerza progresiva, con masillas terapéuticas suaves, con la tabla canadiense, con resistencias leves, siempre y cuando ya el tejido nos permita. Entonces aquí podemos ver igual que estamos trabajando tanto con masillas, pero con texturas. Podemos trabajar también terapia de espejo, imaginería motora, todo lo que nos ayude no solo en el movimiento, sino también en la sensibilidad, porque al haber una desconexión cortical también,
es un paciente que puede tener todo el movimiento, pero si es un paciente que duele mucho, que no siente adecuadamente, que nunca trabajamos la sensibilidad, probablemente sea una mano que se mueve bien, pero que el paciente no usa. Y aquí también el trabajo en la tabla canadiense con resistencias, y hay una fase más avanzada. Y bueno, estar pendiente siempre de las banderas rojas. Si es una mano que puede tener una alteración vascular, si está más pálida, más fría, indicar al paciente que baje su mano, o si es una mano que es más de un problema venoso, porque está muy hinchada, está más morada, en cambio elevar la mano. También cuidar mucho el olor que tiene la cobertura, y también diferenciar aquí si es un olor porque ya es un olor fétido porque puede estar empezando una infección, o si es un olor solamente de la maceración. Y estar muy atentos también al dolor punzante. Sí, estos van a ser nuestras pautas, y como siempre digo, el trabajo multidisciplinario y el contacto siempre con el médico para estas alertas, porque al final nosotros vemos a los pacientes mucho más tiempo que los cirujanos. Entonces nosotros somos los que vamos a dar el feedback al cirujano de si está avanzando bien o está retrocediendo o hay una alerta roja en la que podemos trabajar. En conclusión, necesitamos un diagnóstico preciso, saber en qué estamos trabajando, si es un injerto o un colgajo, y la terapia cambia obviamente en base a estos dos tipos de coberturas. Respetar la biología del tejido, no podemos forzar, siempre tenemos que respetar el proceso de cicatrización vascular también. Y la comunicación, como les decía, es súper importante. La educación al paciente también sobre el tipo de injerto que tiene, qué puede, qué no puede hacer, porque hay que esperar para mover, y en otros casos se puede mover antes. Es súper importante para que el paciente también haga su trabajo en casa. Y bueno, lo que siempre digo es, todos debemos poner todo lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestras manos para poderle dar al paciente lo mejor que podamos. Con todo, ustedes no miran. Muchísimas gracias.